Buenas noches, damas y caballeros. Como ya se habrán imaginado, Valter's Horror está presentando diversos relatos para conmemorar un aniversario más de aquella fecha tan espeluznante que nuestros antepasados celtas celebraban a finales de octubre, cuando ellos creían que la barrera entre el mundo de los vivos y los muertos se desdibujaba. La historia de esta noche es también testimonio de lo interesante que puede ser la vida de una persona que encuentre el modo de abrir las puertas del inframundo. Espero que puedan disfrutarla, pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador. Testigos del horror, sean bienvenidos al grupo de Facebook donde encontrarán material asaz escalofriante. No se pierdan de esta experiencia que en YouTube no puede existir. Durante la época colonial en México, un hombre llamado Adalberto del Río y Ramones caminaba por las calles de la Ciudad de México durante una templada noche de otoño. Había pasado mucho tiempo pensando en una hermosa doncella que le gustaba desde que la vio un par de semanas atrás. Era la más bella de todas según él, y su nombre era Gabriela del Campo y Fernández. Ambos pertenecían a familias criollas que se habían asentado en la Ciudad de México luego de haber pasado por Veracruz y Tlaxcala. Era bastante curioso que teniendo tanto en común, y siendo la comunidad hispanoparlante muy reducida en la época, que no se hubiesen conocido antes. Cada día, Adalberto pasaba cerca de la casa de Gabriela y se quedaba de pie en la acera de enfrente, aguardando al momento a que ella saliera. Dado que Gabriela no tenía mucho por hacer, Adalberto debía esperar horas antes de que su anhelada chica saliera a pasear por el parque o fuese a un mercado, acompañada de algún sirviente en cada ocasión. Lo más que el pobre Adalberto se atrevía a hacer era aproximarse a ella cuando salía de su casa y saludarla quitándose el sombrero. Ella le devolvía el cumplido con una reverencia apenas perceptible y después se marchaba rumbo a su destino, apresurando el paso para huir de Adalberto. Finalmente, un día él se animó a acompañarla durante todo el trayecto de su paseo, conversando con ella sobre asuntos relacionados con la vida. Entraron en una plática muy interesante sobre la vida después de la muerte. Como mucha gente de su época, Gabriela creía en el paraíso eterno al lado de un Dios omnisciente. Por su parte, Adalberto consideraba que tal vez en la transición a ese paraíso había que atravesar una o más existencias terrenales, puesto que consideraba que Dios daba más de una oportunidad de vivir a sus hijos para demostrar que eran dignos de ingresar al reino de los cielos. A partir de esa charla, se hicieron más cercanos y Adalberto la visitaba frecuentemente. Se casaron tras un par de años y él hizo fortuna importando especias, por lo cual le dio una vida bastante holgada a su esposa. Todo iba saliendo bien hasta que un día Gabriela dio un traspié y cayó sobre el empedrado, siendo su cabeza aplastada por la rueda trasera de un coche. Adalberto no pudo reponerse de aquella pérdida terrible. Dejó de prestar atención a sus negocios. Sus empleados le robaban y sus socios omitían pagarle su parte cuando no la reclamaba. Era una decadencia inminente la suya. Se refugió en la bebida y la vagancia. En cuestión de meses se volvió un indeseable. La gente lo evadía en las calles y por las noches se escuchaban sus lamentos, que eran confundidos por fantasmas diabólicos entre la gente que no estaba al tanto de la desafortunada situación de Adalberto. Cerca de las 3 de la mañana de un 31 de octubre, Adalberto se tambaleaba por un oscuro callejón. Estaba a punto de caer al suelo cuando un hombre muy viejo lo tomó por el cuello violentamente y lo azotó contra la pared. Adalberto no comprendía lo ocurrido cuando aquel extraño dejó en sus manos un libro muy grueso. Así como apareció, se marchó en medio de la noche, sin decir palabra alguna. Adalberto volvió a su casa con aquel libro, dejándolo tirado cerca de la puerta de su alcoba. Se desplomó de borracho a 1 metro de su cama y quedó dormido. Al día siguiente se despertó con un intenso dolor de cabeza. Tenía una sed inmensa. Se levantó trabajosamente del suelo y quiso bajar a la cocina para tomar una copa de agua.
tropezó con el enorme libro que había dejado tirado. Entonces recordó cómo lo había obtenido, aunque creyó que la borrachera había hecho perdedizos algunos detalles. Lo tomó y bajó a la cocina para beber agua. El libro de la sangre, decía la primera página. Adalberto se sorprendió al leer el título. ¿De dónde había salido semejante cosa? Lo leyó durante los días siguientes, muy interesado en las recetas extraordinarias que aparecían allí. Era una especie de brujería filosófica que tenía como objetivo hacer creer al lector que la sangre tenía propiedades asombrosas que no se habían explotado con suficiente provecho. Una receta sugería colocar un poco de ron y tierra en una copa de plata, tomar una araña y sumergirla en la mezcla. Antes de que el bicho se ahogara, había que derramar sangre fresca de una persona deprimida en la copa. Supuestamente, el resultado sería una nueva forma de vida nunca antes vista naturalmente. Adalberto sintió tanta curiosidad por aquel experimento tan extraño que decidió hacerlo. Capturó una pequeña araña café que estaba en un rincón de la cocina, consiguió una copa de plata y mezcló un poco de tierra de su jardín con el ron que le quedaba. Tomó un cuchillo, arrojó a la araña en la copa y después se hizo un corte profundo en el pulgar, ocasionando un sangrado profuso que cayó sobre la pobre araña que pataleaba desesperada por salir. El dedo no paraba de sangrar, así que Adalberto tuvo que aplicarse un torniquete muy ajustado con un paño que encontró en la cocina. Cuando regresó su atención a la copa, solo vio el cadáver de la araña cubierto de sangre, flotando en aquel lodo que bien habría tenido un mejor destino si se hubiera servido el ron para continuar con su eterna borrachera. Sintiendo pena por la araña que había ahogado, Adalberto quiso darle un entierro digno y se llevó la copa al jardín. La pobre se merecía un funeral. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando vio que el cadáver de la araña se hinchaba y recuperaba la vida? Se había transformado en una araña más grande y con franjas rojas en su cuerpo. Aquel misterioso libro realmente era de brujería. Adalberto corrió de vuelta a la cocina y continuó leyendo con mucho interés las recetas que aparecían allí. Por primera vez en mucho tiempo, se había olvidado de la muerte de Gabriela. Durante varios meses estuvo con la mirada sobre las recetas y reflexiones extrañas que aparecían entre las páginas, preguntándose qué resultados podría obtener si acaso llevara a cabo más. Aquel entusiasmo se vio interrumpido cuando Adalberto se encontró con una receta que aseguraba que podría ver nuevamente a cualquier persona que estuviera en el más allá. Adalberto no podía creer lo que leía. Lo único que tenía que hacer era sacarse un ojo y enterrarlo en el mismo lugar donde yacieran los restos del difunto. Lo de menos era visitar el camposanto donde habían enterrado a Gabriela, pero sacarse un ojo no era cosa menor. Durante días se debatió entre si hacerlo o quemar el libro por jugar con sus sentimientos. Finalmente decidió arriesgarse una noche. Caminó desde su casa hasta el camposanto, acompañado por una botella de ron que de trago en trago fue vaciando hasta que se la terminó. El lugar estaba cerrado, así que tuvo que ingeniárselas para saltar la verja pese a su tremenda borrachera. Una vez dentro, deambuló por el sitio hasta encontrar la tumba de Gabriela. Cavó un poco con las manos y entonces sacó una navaja de su bolsillo. Ya no sentía el frío de la noche ni los golpes que se había dado al intentar subir por la verja, pero cuando encajó el filo de la navaja en su ojo, el dolor fue insoportable. Ya no había marcha atrás. Entre alaridos espeluznantes, Adalberto se sacó el ojo y lo arrojó al hoyo que había cavado poco antes. Con la mano izquierda tapándose la cuenca vacía y la temblorosa mano derecha enterrando su ojo, Adalberto concluyó con las instrucciones que venían en el libro. Regresó a su casa donde limpió la tierra y la sangre que lo ensuciaba. Se amarró un paño en el ojo y bebió más ron para dejar de sentir el horrible dolor que sentía. A la mañana siguiente, Adalberto despertó con un dolor de cabeza terrible y calambres en las piernas. Cuando pudo recuperarse, fue al baño para refrescar su rostro y al mirarse en el espejo, descubrió que la cuenca de su ojo izquierdo estaba completamente cauterizada. No sentía dolor alguno. Tapó su ojo derecho con la mano
y entonces vio un mundo sombrío y cubierto de neblina. Al destaparse el ojo, volvió a verse en el espejo con gesto de completo espanto. ¿Cómo podía ser esto? Era asombroso. Adalberto corrió en busca del libro y leyó detenidamente las instrucciones de nuevo. Lo que había hecho era llevar su ojo hasta el inframundo, pero no había modo de llegar hasta Gabriela si el ojo no podía desplazarse. El libro aseguraba que cualquier extremidad que sirviera para moverse bastaría para ayudar al ojo a llegar a su objetivo. Así pues, Adalberto fue aquella misma noche hasta el Campo Santo, bebiendo una botella de ron, y esta vez acompañado de una pala. Al llegar ante la tumba de Gabriela, cavó un hoyo y levantó sobre este su mano izquierda. Sacó la navaja y comenzó a cortar su mano. La sangre escurría a chorros y el miembro se negaba a separarse del antebrazo. Finalmente, la mano cayó en el hoyo. Adalberto se aplicó un torniquete fuertemente en el antebrazo y con la pala terminó el trabajo. Saltar la verja fue bastante más difícil sin su mano izquierda. Le tomó horas poder hacerlo. Cuando volvió a casa, bebió ron hasta desmayarse y quedó tendido al pie de su cama. A la mañana siguiente, despertó con calambres en las piernas nuevamente. Al intentar masajearse, descubrió que la herida de su antebrazo izquierdo estaba completamente cicatrizada. Era un milagro. Adalberto tapó su ojo y entonces pudo ver aquel inframundo tenebroso nuevamente, con la gran diferencia de que ahora su ojo estaba adherido a la mano. Con los dedos podía desplazarse por el lugar. Había mucha gente allí, decapitados, ahorcados, ancianos, niños enfermos, todo tipo de gente que recién había muerto. Gabriela no estaba cerca, pero sabía que solo era cuestión de tiempo para que la encontrara. Después de todo, su muerte no era reciente. Pudo recorrer el sitio hasta que se topó con una puerta corrediza. Sus dedos no eran lo suficientemente fuertes para moverla. Adalberto entendió que aquel lugar era demasiado complejo para que solo su mano pudiera explorarlo. Aquella noche volvió a ir en condiciones semejantes, borracho, con una pala en el hombro y una navaja en el bolsillo. Llegó ante la tumba de Gabriela y comenzó a cavar con ahínco. No parecía que le faltara una mano. En un par de horas logró hacer un hoyo lo suficientemente profundo para meterse dentro por completo. Se enterró a sí mismo y después cortó su garganta con la navaja. La agonía era insoportable. Todo el cuerpo le dolía. Podía sentir cómo su corazón era incapaz de bombear más sangre. Ya no podía mantener la conciencia. Estaba muriendo. Adalberto despertó en el inframundo, con su ojo izquierdo completamente funcional y su mano izquierda aferrada a la puerta corrediza. Se puso en pie y abrió la puerta. Se dio cuenta de que estaba ante un corredor muy largo. Avanzó y avanzó durante un largo periodo de tiempo. Ese corredor estaba desierto. Ya era demasiado tarde como para volver. Adalberto siguió avanzando hasta que finalmente se encontró con una nueva puerta corrediza. Al abrirla, un calor intenso golpeó su rostro. Era un lugar sofocante. Ríos de lava y llamaradas que emergían del suelo estaban repartidos por todo el sitio. No podía tratarse de algo más que el infierno. Adalberto escuchó unos alaridos. Se trataba de una mujer. Al instante lo comprendió. Era Gabriela. Adalberto corrió hacia el origen de aquellos gemidos desgarradores. Estaban atormentando a su esposa, pero él había llegado para rescatarla. Devastadora sorpresa fue toparse con una imagen completamente grotesca. Gabriela estaba desnuda en el piso, retorciéndose de placer y con el mismísimo diablo penetrándola lujuriosamente. Adalberto miró atónito la escena. Cuando Gabriela notó su presencia, simplemente lo miró con lascivia y le guiñó un ojo perversamente. Ahora, ella era la reina del infierno. Espero que este relato les haya agradado tanto como a mí.
No se olviden de compartirlo con sus amistades para que disfruten de un gran relato de horror si les ha gustado. Y si acaso no les agradó, envíenselo en un mensaje a sus enemigos para que padezcan este tormento. Les garantizo que los haré sufrir. Visiten los demás canales que pertenecen a Careo Lux Productions. Los links están en la descripción del video. No olviden que el horror de Valter apenas comienza.